este circuito, ¿no? Del punto 0 al punto X5 con un aumento progresivo, ¿vale? Y a esto podemos agregarle una trocha. Y a esa lógica podemos agregarle una carretera, como por ejemplo la carretera interoceánica. Y a esto podemos agregarle cadenas de montañas, valles, y podemos agregarle incluso, ya saliendo de lo geográfico a los mecanismos de control, puestos militares. Podemos agregarle puestos policiales. Podemos agregarle zonas de control lunar, pero en este caso solamente hay una, pero me animé a plantearme un escenario futuro mejor elaborado con mayores capacidades donde hay por lo menos 5 o 6. Digamos que son nuevamente dinámicas de control, y lo que vemos es que estos circuitos siguen disponiéndose en función de esta geografía, en función de este punto 0 a esos puntos X5. Entonces, ¿en qué podemos encontrar con esta lógica? Podemos encontrar rutas principales, construidas nuevamente por la infraestructura vial que ya existe, ¿sí? Pero también podemos encontrar rutas alternas, pensadas en función de otros de mecanismos de control dispuestos sobre estas rutas tradicionales. Obviamente, una carretera formal, amplia, grande, va a tener, se espera que tenga muchos mayores mecanismos de control. Entonces se buscan rutas alternas. Pero en estas rutas alternas se encuentran también algunos elementos como puntos ciegos. Y lo que se puede presumir, por ejemplo, son donde no se encuentran rutas de salida efectiva, rutas de salida, por ejemplo, aéreas. Esta ruta la planteamos, el trazo que hemos planteado está pensado en términos de infraestructura vial terrestre. Estos puntos negros podrían llevar a presumir la existencia de aeropuertos. ¿Por qué? Porque hay un punto ciego, llega un algo que no sabemos hasta dónde aporta. Entonces podríamos presumir que en estos escenarios quedan un cambio de modalidad del transporte. Y lo demás, que sí tiene integración con otras zonas externas, permite ese flujo activo. Entonces, este es el panorama que nos permite construir esta teoría de precios. Poder identificar un punto 0, puntos X5, que son puntos de salida, y cómo se condicionan o cómo se ven influenciados por el territorio, por los mecanismos de control y por las modalidades disponibles para poder transportar ese producto. Conclusiones rápidas, en resumen: 1. Es posible construir un modelo de dinámica de rutas y razón del espectro de desplazamiento sostenido en datos disponibles y de fácil acceso. Estos datos son, nuevamente, de fácil acceso. 2. Es posible establecer un modelo general de desplazamiento en base a estos datos, construir una constelación de precios, que es justamente la matriz de seguimiento que se propone en este modelo. 3. Esta constelación puede reducir el espectro del desplazamiento, ya no es una cuestión dispersa, sino se permite encontrar ciertos patrones, permite encontrar que hay una progresión en esta estructura. 4. Las variables puestas como capas de constelación permiten entender algunos elementos, como por ejemplo desplazamientos que determinan puntos ciegos, los que mencionaron, esos puntos negros que se puede presumir corresponden a cambios de modalidad en transporte, líneas de río que siguen un cauce fluvial muy dinámico, sobre todo en esta zona amazónica. El control de frontera, en lo que corresponde a las líneas fluviales, es mucho más complejo que en materia de infraestructura vial. Y las líneas de carretera internacional también se disponen como mecanismos de traspaso, de traslado. 5. El modelo muestra precisión sobre los datos con los secuencias concretas precedentes de modelamiento de rutas o datos cualitativos. Este ejemplo que hemos trabajado con el cruce con otras rutas que trabajan otras instituciones y ha funcionado, ha servido, ha evidenciado coincidencias. Sin embargo, lo que propone en este contexto es trabajar con datos disponibles de bajo costo y de fácil acceso. Y este modelo tiene naturalmente una teoría práctica para poder construir mapas que permitan a la autoridad, que permitan a la política interior poder disponer mecanismos de control más efectivos, sobre todo tomando en cuenta que las rutas son dinámicas, como les mencionaba. Partimos de una premisa: cualquier trayecto es una ruta posible. Entonces lo que importa discutir es cuál es la ruta probable, cuál es la ruta utilizable, o más utilizable en un contexto de control y de dificultad de acceso. 7. El modelo traza rutas o datos cualitativos generales, pero hay la necesidad de estandarizar esos registros. Y 8, el modelo puede utilizarse nuevamente en varias regiones del país. La idea es que se construya, se pilotee, se implemente, se aplique y se comience a replicar en otros contextos. Creemos que puede ser un aporte muy simpático para entender cuál es la dinámica de estas rutas de transporte. Rápidamente, muchas gracias por su atención y bueno, quedamos todos para la mesa para cualquier pregunta o duda que tengan sobre lo que hemos presentado ahora. Gracias.
Muy bien, si tuvieran alguna consulta, señorita puede ayudarnos a acercar el micrófono para que puedan responder. Sí, una pregunta para todos, es más bien un ejercicio de imaginación. Todo este planteamiento está en función de la política existente, que es una política de interdicción. Yo quisiera que se imaginaran por un momento el ejercicio contrario. ¿Cómo se imaginarían en un escenario de regulación por parte del Estado? O sea, ¿cómo se modificarían estos elementos? ¿Cómo se imaginan ustedes que se modificarían estos elementos en un escenario donde tanto la producción de la hoja de coca como la cocaína estuvieran reguladas por el Estado, ¿no? Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones, ¿no? La línea de investigación, pese a los distintos enfoques y objetivos, se mantiene hacia lo que podemos considerar va a ser de mucha utilidad en el futuro. Yo más bien voy por ese lado, ¿no? Ha habido oportunidad de conectar sus diferentes estudios, sus diferentes conclusiones con las líneas de acción actualmente desarrolladas desde el Estado, ¿no? Nosotros tenemos estrategias de prevención y control en línea georreferencial, también se han hecho cosas desde, vamos, inicio de los 80 hacia adelante, ¿no? Han podido proyectar sus distintas visiones en función a lo preexistente. ¿En qué medida podemos entender que encontraron la solución ustedes para la interdicción, para el mejor control? O sea, voy por ello, ¿no? Una pregunta también en línea de ejercicio. Gracias. Quisiera sumarme también y felicitar por la elaboración de estos documentos que creo que va a aportar mucho al debate. Quisiera hacer dos comentarios, uno sobre el tema de la territorialidad y un poco estos distritos en los que están caracterizados, unos están más metidos en el cultivo, otros más en la transformación. Creo que se está partiendo de una hipótesis que ustedes tendrían que verificar. Yo creo que los distritos, lo que hay es una microproducción de drogas, con lo cual en todos los distritos se produce droga. O sea, no hay distritos que producen coca y otros producen droga. Entonces ahí se está partiendo de un supuesto que podría estar errado, sería bueno ustedes que lo verifiquen. Pero la experiencia, creo yo, es que lo que hay es microproducción de drogas, se hacen en pozas de maceración, y la coca no se transporta más de 1 kilómetro. La coca se mueve muy poco, no es que hayan grandes movimientos de coca de un distrito a otro, ¿no? Entonces eso podría replantear. Lo que sí creo es que efectivamente no todos los distritos son iguales, y en la cuestión de seguridad sí habría que hacer una caracterización, porque una intervención del Estado sí tiene que ser territorial en función a las características de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí había que profundizar un poco más. Con relación a la otra presentación sobre lo que es el nivel que se ha evitado, digamos, de la exportación de drogas, creo que eso es importante, y quizás haya que cruzarlo con otra información que también está en la mano y está en otras publicaciones. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la erradicación en el Perú, ¿no? La erradicación en el Perú cuesta más o menos 60 millones de dólares, ¿no? Al año. Y, por ejemplo, lo que evita, digamos, la erradicación de drogas en el cuadro del año 2013, que marca cerca de 200 millones de dólares que se evita totalmente, de los cuales probablemente 80% sea drogas, erradicación, estaríamos hablando más o menos de 160 millones de dólares de droga evitada, exportada, ¿no? Con un costo de 60 millones de dólares, ¿no? Con lo cual el nivel de eficiencia, digamos, de erradicación
es más alto que las otras actividades de interdicción, ¿no? Entonces eso contribuye un poco al debate para ver dónde invierte el Estado también sus recursos. Y habría que hacer algunas correcciones porque ya el factor de 375 kilos de hoja de coca para 1 kilo de cocaína, ya hoy día Naciones Unidas está haciendo un nuevo estudio que probablemente arroje entre 240 y 260 kilos, ¿no? Con lo cual entonces todos los indicadores van a moverse nuevamente. Entonces eso creo que también son elementos que ustedes deberían, digamos, ponerlos, agregarlos al documento para que enriquecerlo un poco más y que ofrezca más al debate, digamos, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Me uno a los mensajes de felicitación. Muy interesantes las presentaciones. Me hubiese gustado, en mi calidad de oficial de la DIRANDRO, tener esa información para poder hacer las operaciones. Obviamente no se tuvo en ese momento, pero también les puedo asegurar de que los traficantes no las tenían, ¿no? Obviamente, si lo hubieran tenido, creo que sus precios hubiesen sido mejores. Y la verdad que me agrado por eso. En ese aspecto, quisiera decirles de que participé en el año 94 aproximadamente en todas unas operaciones que cortaron el puente aéreo, en lo que era el traslado por vía aérea hacia Colombia. Y el precio de la droga era el mismo, 1.200. O sea, no ha variado, ahora también se mantiene. Y sin embargo ahí había mucho más riesgo, ¿no? Porque obviamente una intervención de esas podían perder la avioneta, al piloto que normalmente siempre era un familiar de los traficantes, un familiar muy cercano porque tenía que tener mucha confianza para poder trasladar todo el dinero y toda la droga que se enviaba, y también una serie de sus recursos que ellos mantenían. Entonces voy a eso, ¿no? O sea, el precio de la droga no se varía, se mantiene todavía acá en nuestro país, y eso es quizás un punto que también tenemos que analizarlo en esa cadena de valor. Buenas tardes. Del mismo modo, felicitarlos por los hallazgos presentados. Quería saber, sabemos que el Perú, a diferencia de otros países, por ejemplo en México, en donde el tema del narcotráfico está bastante ligado a lo que es violencia organizada, acá en el Perú tenemos el factor del terrorismo, ¿no? Que de terrorismo tiene mucho y de ideología muy poco. Es, llamémosle, una excusa para esta actividad mercenaria. Considerando más allá lo que es cooperación internacional, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, considerando el último apoyo que ha hecho Rusia el día de ayer, creo el día antes de ayer, en términos de cooperación para temas de narcotráfico, considerando los dos factores, ¿no? El terrorismo y el narcotráfico, cómo se vinculan y cómo se opera, digamos, en las cuencas cocaleras. Enfoquémonos solamente ahora en lo que es el BRAE, en donde existe el Comando Especial BRAE y el Frente Policial BRAE, ambos bajo dos cabezas distintas, tratando de atacar lo que es interdicción, y unos operando solamente para terrorismo y otros operando para para narcotráfico. ¿De qué manera? Me parecería interesante que ustedes como academia, digamos, tengan la capacidad suficiente para hacer una evaluación objetiva de cuáles son los resultados de estas dos entidades, principalmente el Comando Especial BRAE, creo que lo está manejando el Comando Conjunto, ¿no? Pues están todas las Fuerzas Armadas ahí, las tres. ¿Cuáles son los resultados que tienen? Porque la evaluación personal que he hecho base a mis estudios del tema es de que, sinceramente, a estas entidades de las Fuerzas Armadas les conviene mantener el Comando Especial BRAE, y tienen muy pocos resultados porque se resume en un aspecto económico. Entonces, pienso que ese es uno de los factores de todo lo que estamos evaluando, y me parece que nadie hasta ahorita presenta resultados, ¿no? de esta evaluación. ¿Están trabajando o no? ¿O se están metiendo en el Comando Especial por un tema económico? Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo quería hacer unas 2 o 3 preguntas. Uno, ver si es que habían considerado una variable que es la población.
la población en distritos como Yochegua, distritos como, no sé, Echarate, Vilcabamba o los centros poblados que integran estos distritos están siendo considerados como una variable de análisis también porque a veces, no sé, en pistas de aterrizaje clandestinas, a veces la población misma que construye, participa y son remunerados para que puedan construir estas pistas aéreas clandestinas y muchas veces impiden también que de repente las fuerzas conjuntas, policía, militares puedan, no sé, realizar algún tipo de impedimento para que esto pueda salir o pueda frenarse. Eso es uno, respecto a la variable de población. Y lo otro es si es que en el caso de implementarse una política pública debería implementarse estrategias específicas, como lo dijo el compañero anterior, para combatir el tráfico ilícito de drogas y también el terrorismo, o debería implementarse un plan estratégico nacional conjunto para combatir estos dos fenómenos, ¿no? Y también si en el caso de darse una implementación en base al estudio que están realizando como una política pública, ¿cuál sería el ente rector, digamos, para que pueda haber, para poder implementar la misma, ¿no? Y lo otro era, finalmente, si consideran ustedes que actualmente existe una falta de coordinación interinstitucional, y que me refiero a instituciones como de vida y otras instituciones paralelas como el Congreso, y también a falta de coordinación interagencial entre las agencias de inteligencia del Estado. Gracias. Bien, parto de responder en realidad las últimas preguntas y es, primero, explorar que, digamos, el objetivo central de esta cita, de este conjunto de ponencias, este conversatorio, partía por proponer elementos metodológicos. Desde luego que hay que actualizar la información y de hecho nos interesaría mucho que las agencias estatales encargadas de llevar adelante todo este conjunto de políticas antidrogas que está desarrollada por distintos niveles de gobierno, ¿no?, puedan utilizar estos modelos y obviamente operativizarlos, hacerlos útiles, hacerlos tangibles con obviamente data específica, ¿no?, con data central, con data oficial. Sería lo importante y para nosotros sería un honor más que todo, ¿no? Pero parte sí la idea de comprender y en relación a la ponencia, por ejemplo, que hemos trabajado, es que justamente la dinámica del tráfico ilícito de drogas amerita obviamente una política diversificada. Estamos concentrándonos, y esto creo que es una digamos, perspectiva trascendental a todas nuestras ponencias, es que no debemos seguir viéndolo, tanto en la parte académica como en la parte de la sociedad civil, ¿no?, seguir que la política tiene que ser unificada, homogénea, porque el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas es un fenómeno homogéneo. No, de hecho amerita diversos niveles de heterogeneidad y diversificación que el Estado, a través de distintos tipos de acciones, instrumentos de política pública, tiene que adaptarse a ese tipo de fenómenos para regularlos, para controlarlos, enfocándose netamente en el ciudadano, en las personas que trabajan en los distintos tipos de eslabones de la cadena de valor del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Por supuesto que esto implica retos para el Estado, y creo que algunos datos que se han publicado, los datos que propone Sofía, los datos que propone Nicolás, los datos que propone Noam, nos amerita ver que, por supuesto, ¿no?, hay cosas de avance del Estado y que eso es bueno felicitar y eso es bueno, es trascendental proponerlo, pero que también definitivamente existen retos, existen cosas que todavía no se están desarrollando y que deberíamos empezar a trabajarlos, y eso en parte incluso, y eso es una tesis, por ejemplo, que trabajó Sofía Vizcarra, su tesis de maestría, en mejorar los niveles de coordinación institucional para distintos tipos de actividades de toda la cadena de eslabón del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Definitivamente parte de esos retos. Y creemos que desde nuestra perspectiva, que es la académica, nosotros empezamos a trabajar esos puntos dando insumos, dando conocimientos que obviamente puedan ser contrastados, que puedan ser utilizados y en otra perspectiva también descartados para desarrollar enfoques novedosos de cómo analizar este fenómeno tan complejo como es la del tráfico ilícito de drogas.
Bueno, primero algunas precisiones metodológicas. En realidad, muchas de las propuestas que hemos presentado están sujetas a la disponibilidad de la data, sobre todo porque estamos haciendo ejercicios de modelamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de las estructuras de cultivo, estamos totalmente conscientes de, y de hecho, o sea, el campo nos dice de que existe, claro, una superposición de cultivos y transformación, y que obviamente la coca a nivel de hoja seca no se mueve. Sin embargo, ya que no tenemos la data policial disponible a nivel distrital, no podemos afinar el modelamiento para hacer, digamos, modelos más finos de análisis. O sea, estamos condicionados y ahí a la data pública. Y nuestra data pública a nivel distrital no es, digamos, de la más fina. Entonces, el ejercicio fue, digamos, presentar una propuesta metodológica que pueda ser afinada desde, con la data oficial para justamente mostrar estas realidades, mostrar cuáles son estos matices de las realidades en las cuencas cocaleras. De hecho, sabemos que hay muchas variables que se pueden agregar, hay muchas dimensiones que pueden ayudar a profundizar tanto el análisis de la caracterización del fenómeno criminal como de la caracterización del análisis de riesgos. Como segunda parte, y sumándonos al ejercicio que proponía el profesor Astorga, ¿qué pasa si pasamos a la otra lógica, la lógica de la regulación, a la lógica, por ejemplo, del ejemplo uruguayo? Y de hecho no estamos tan lejos de eso, porque somos un país que finalmente donde la hoja de coca no es ilegal, somos un país donde la hoja de coca está regulada. Tenemos una agencia estatal que regula la hoja de coca, que es ENACO. ¿Y qué tal nos ha ido con eso? ¿Y qué tal nos ha ido en general con las capacidades de control y fiscalización? Las capacidades de regulación, pues tenemos muchos problemas para regular, fiscalizar. De hecho, creo que tenemos más problemas para regular y fiscalizar y capacidades de generar capacidades de control desde el Estado que capacidades de interdicción. De hecho, es más fácil interdictar que generar sistemas de fiscalización. Y lo vi justamente, como mencionaba Frank, en temas, por ejemplo, de control de precursores químicos. El tema de control de precursores químicos es controlar sustancias lícitas. Entonces, regular algo lícito implica mayores esfuerzos e implica temas de coordinación. Y hay problemas de coordinación, temas de culturas institucionales, de coordinaciones interagenciales y finalmente de generación de capacidad estatal hacia un mismo objetivo, que ya sea un escenario o el otro son problemas burocráticos internos que nos van a afectar los resultados en cualquiera de los dos enfoques. Es decir, tenemos temas de disposición de la capacidad estatal y de coordinación dentro de la capacidad estatal que tenemos que superar en general para plantearse un enfoque de política antidrogas en cualquiera de las dos líneas. Y de hecho somos un país que está más o menos en el medio, y en todo caso ni con la interdicción nos va tan bien como mostraba Nóvame en los resultados de integridad, pero con la fiscalización y el control tampoco es que nos ha ido de maravilla, digamos. Entonces, pero en los dos casos hay que ver las lógicas de implementación de la política pública y qué cosa hay detrás de eso, y finalmente cuál es el resultado que queremos llegar y cuál es el impacto que queremos tener, ¿no? Y ahí todavía tenemos bastantes años de discusión por delante. Gracias. Retomando lo que acaba de decir Sofía, creo que falta al Estado por trabajar las medidas de control y supervisión, y básicamente el tema de tecnología para controlar, tecnología para supervisar. No pensemos en tecnología como los smartphones y todo eso, sino en sistemas de información, sistemas de coordinación para poder tener resultados concretos. Me acuerdo hace un año cuando hacíamos trabajo de campo con Nicolás y fuimos por ENACO, por lugares donde queremos ver cultivo de coca. Veíamos cuál, nos comentaban que la tecnología para supervisar si había o no cultivo en una camioneta era con un palo, ¿no? Se veía si había coca, ¿no? Ah, no, sí, se hunde, no. Si se hunde, eso es coca, a ver, no. Si no se hunde, eso debe ser un tubérculo, ¿no? Es que pasa nada más la camioneta. Entonces no hay mucha rigurosidad en el tema. Entonces, claro, ¿no? Eso trae un problema mayor, es decir, hay que rediseñar los sistemas de control y supervisión. Pensemos el proceso de descentralización como un proceso en el cual se les ha otorgado a los gobiernos regionales y los gobiernos distritales la posibilidad de que ellos mismos puedan gestionar tanto los recursos como la política, pero vemos en los últimos
noticias que, digamos, el proceso de centralización ha tenido, o sea, ha fallado en el tema del control, de supervisión, y que necesita ser repensado, necesita ser rediseñado. Vuelvo a las preguntas que tenían que ver con que el factor de conversión ha sido cambiado. Propusimos que la producción potencial y lo controlado eran el denominador y el numerador. Entonces, si nosotros multiplicamos por 5 arriba y multiplicamos por 5 abajo, el dato de la erradicación o el porcentaje de la afectación de la erradicación se va a mantener. Podemos tener otros números, pero la proporción se va a mantener. De la misma forma, estamos sujetos a la data, ¿no? O sea, hay distritos que conglomeran más allá de 5 clústeres, pero eso es lo que la data nos dispone. Hacíamos los pedidos de información en su momento, no teníamos la respuesta, teníamos que entregar el deadline, nos alcanzaba, y teníamos que usar la data de fuente secundaria periodística. Y es claro, si nosotros queremos inclusive identificar qué es narcotráfico, qué es terrorismo, tendríamos que ser campo, ¿no? Tenemos que ser terreno. Y no existen las facilidades para acceder al momento de hacer el trabajo de campo en estas zonas, ¿no? Pensemos en los protocolos de autocuidado también que tenemos que tener como investigadores al entrar en este tipo de trabajos. No estamos investigando calentamiento climático, no estamos investigando partidos políticos, son temas muy difíciles, pero este tema en específico necesita protocolos de ética y protocolos de autocuidado que hay que considerarlos para empezar a establecer los diseños de investigación. ¿Qué se puede estudiar? ¿Qué no se puede estudiar? ¿Qué cosas se puede publicar? ¿Qué no? Entonces son cosas que es también importante, y en momentos como ahora en los cuales podemos discutir, son importantes ponernos en la discusión. Dejo las otras respuestas en inglés. Gracias. Me tiraste la pelota al final. Respuestas puntuales, ¿no? Así veo oportunidad de reconectar lo que hemos desarrollado con el Estado, puntualmente no. Sin embargo, estamos disponibles para poder hacer cualquier tipo de exposición, discusión, sobre todo de intercambio, que creo que es lo más interesante. Muchos de nosotros hemos tenido experiencia de trabajo en el Estado y conocemos más o menos cómo funciona la lógica de ese trabajo. Sin embargo, estar en contacto con los operadores actuales va a naturalmente nutrir y alimentar mucho esta discusión. Hay varias cosas que hay que naturalmente ajustarnos. Segundo elemento, hay que tomar en cuenta que estos son modelos, no se queden en la discusión con los resultados. Más bien, lo que hemos traído a la discusión son modelos, formas de abordar el fenómeno, formas de comprender el fenómeno. Entonces, en esa línea, lo que arroja como resultado final no es en estricto lo importante en esta discusión, sino las formas de acercarnos a ello, ¿no? Y nuevamente hay que tomar en cuenta varios elementos. Uno de lo que mencionaba, no, sí, pues es posible que si caemos el factor de conversión, si caemos los datos, el resultado final vaya a variar, pero las proporciones no van a variar mucho. O sea, hay que tener en cuenta esos detalles en estricto. Y en lo que hemos trabajado es con los datos disponibles. O sea, el Perú tiene un problema gigante ahorita porque no cuenta con un factor de conversión actualizado. Usamos el breakthrough que es del 2003. Entonces, y eso en el ya 2014, 11 años después, eso es la tecnología. Todos que hemos trabajado en el tema sabemos que cambió radicalmente y los factores de conversión son totalmente distintos. El dato está ahí, en producción. Esperemos que deje de estar en producción para poder... Nosotros estamos ansiosos de que aparezca ya en la agenda pública el dato para poder actualizar nuestra información. Sin embargo, hemos trabajado con lo que hay disponible. Lamentablemente, hemos trabajado en términos de dato muy a la peruana, con el coloquial término, es lo que hay. Entonces, y por eso nuestra preocupación ha sido no por el resultado final, sino por cómo pensamos el fenómeno para poder construir resultados más fiables. Y creo que lo que proponemos aquí más o menos ayuda a poder estructurar mejor esa lógica, ¿no? Por ejemplo, lo que plantea Sofía, de acuerdo, en el contexto territorial hay microdinámicas más complejas, pero finalmente lo que importa es construir un mecanismo de caracterización de ese territorio, para poder en base a esa caracterización disponer mecanismos efectivos de control del espacio físico. Sobre si el peso del legacy se mantiene entre el 95 y el 2012, es posible, habría que ver el dato del 95, pero en todo caso la lógica que planteamos en la discusión no es un análisis de riesgo longitudinal, sino transversal. El riesgo debe ser analizado con respecto al contexto del momento. Si no ha variado, claro, no ha variado el precio, pero la economía no ha variado. $1.200 en el 95 eran totalmente distintos que $1.200 en el 2014. Sirve para muchas cosas menos. Entonces hay que tomar en cuenta el valor relativo del kilo con respecto al contexto económico en el cual se desarrolla esa actividad.
Y para entrar a la pregunta más complicada de todas sobre cómo cambiaría, sí, sin duda, y es un tema que no nos hemos planteado en la discusión, pero me atrevería a plantear algunas hipótesis sobre eso. Hemos discutido mucho en el equipo que lo que creemos es que lo que cambiaría es, uno de los elementos que cambiaría es, se recentraría la estructura de la violencia, por ejemplo. Porque finalmente, respecto a actividades de regulación, antes que a regulaciones de control y prescripción, lo que suele ocurrir, suele emerger son mecanismos de contrabando. Y en el caso de la hoja de coca ocurre prácticamente eso. En la hoja de coca tenemos 3 mercados, 3 destinos finales de la producción. El destino final, ENACO, que es la empresa de la coca que compra muy poco de la producción potencial general. El destino final, que es el que mayor demanda, narcotráfico, que son las pozas de maceración. Pero existe un destino intermedio que es el contrabando orientado hacia el consumo tradicional. ¿Por qué? Porque ENACO tiene capacidad de compra en términos institucionales y económicos de toda la producción que demandaría el consumidor tradicional peruano. Entonces, ¿qué podemos presumir? Que en una lógica nuevamente, presumir, porque habría que estudiar el caso concreto, en una lógica de regulación, lo que podría emerger son más bien mecanismos de contrabando. Y eso, por cualquier punto de vista, no va a cambiar la lógica de interdicción, sino que va a orientarla hacia otra práctica, ya no hacia lo ilícito, sino hacia lo irregular. Entonces, creo yo que la dinámica de interdicción no variaría demasiado. Nuevamente, es una hipótesis que todavía habría que discutir, y de hecho el caso uruguayo en mediano plazo nos ofrece la oportunidad de poder ponerlo en agenda. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hemos querido discutir para cerrar un poco la discusión de ahora. Nuevamente, la idea de la discusión de hoy es plantear a ustedes métodos sencillos, accesibles, formas de pensar el fenómeno que puedan ayudar a disponer de una mejor política pública. ¿Qué hay que pensar con respecto al fenómeno? Ese es el punto de partida de nuestra discusión. Hemos optado por poder construir algunos modelos en base a data disponible, nuevamente, bajo la primera lógica de es lo que hay disponible. Y con eso contamos, pero sí partimos de la necesidad urgente, uno, de que el Estado construya sistemas de información y de registros sistemáticos para poder saber qué pasa con el fenómeno, pero también construye sistemas de información y registros sistemáticos para saber cuáles son los efectos sociales, económicos, culturales y políticos en respecto al fenómeno. Tenemos, por ejemplo, un contexto muy complejo de asociación entre partidos políticos, autoridades y crimen organizado, y eso no tiene ningún sistema de medición efectivo. Deberíamos comenzar a construir por lo menos mecanismos de monitoreo más eficientes para ello. ¿Cuál es el modelo? Es un tema que podemos discutir en lo sucesivo, pero lo que nos importa ahora y lo que abordamos en esta mesa es qué métodos podrían ayudar a mejorar pensar una política pública ante lo estar como está disponible. Y ahí en esa línea sí reconocemos que nuestro enfoque ha sido con respecto a lo que existe ahora. Queremos aportar a ello. Naturalmente en la discusión hay que pensar también en paralelo, ¿no? ¿Y qué pasa si no existe esto? Si no cambia el sentido del control. El control se centra en la regulación y no en la prescripción. Sí, sin duda nos plantea una agenda de discusión bastante intensa y creo que debemos también integrar nuestra lógica de discusión. Yo les agradezco su tiempo. Sí, rápidamente. Bueno, solamente como línea de datos a lo que piensan hacer, hay 2 variables importantes a tener en cuenta. Uno, de que la estrategia nacional de lucha contra el tráfico de drogas vence. O sea que es el periodo del próximo año el de justamente la reformulación. Y iba a ser importante que traten de hacer ese contacto con quienes van a hacer trabajo. Y segundo, que el escenario va a cambiar. El proyecto de nuevo Código Penal que está discutiéndose en el Congreso criminaliza. Vamos a tener una variable distinta y que va a cambiar incluso el escenario del control. Es importante. ¿No? Y para agregar a lo que está diciendo el doctor, que nosotros cuando hacemos política pública no solamente debemos pensar en una política pública como una isla de Perú, está inmerso en un contexto internacional y el contexto internacional también va a afectarnos. Por ejemplo, si es verdad lo que parece que va a suceder en Colombia, el asunto de la paz con la FARC, eso va a ser un efecto del tema de drogas en Colombia que nos puede afectar. Ese tipo de cosas también habría que considerar como un anexo de lo que están tratando. Perfecto, muchas gracias. Le damos paso al profesor Astorga para su exposición. Sin duda, nuevamente, para hacer la mesa, les agradezco muchísimo por su exposición, por sus comentarios. Nuevamente, esto va a estar a disposición de ustedes pronto porque se va a publicar. Entonces, ahí ya cuando puede entrar el dominio público, esperamos sus aportes para poder seguir afinando lo que hemos planteado como método. Muchas gracias.